Muy bien, buen día para cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Recuerden que estamos trabajando en nuestro curso de manejo y soporte de sistemas informáticos y pues ya casi vamos en la recta final del curso. Estamos trabajando en nuestro resultado de aprendizaje número 5, el cual tiene que ver con toda la parte de realizar el mantenimiento y soporte básico de equipos de cómputo. La semana pasada pues veíamos algunos temas que nos van a servir como base para que nosotros podamos aplicar o realizar los procedimientos respectivos. Dijimos que en este punto pues va a ser necesario que nosotros podamos definir, que nosotros podamos indicar cómo se van a realizar los procedimientos. También vamos a trabajar únicamente en procedimientos básicos, principalmente haciendo énfasis en cómo podemos mantener nuestra computadora en buen estado, ya que a esto hace referencia a este resultado de aprendizaje, el mantenimiento que le vamos a realizar. Pero ese mantenimiento va a depender muchas veces de cómo nosotros vamos a operar nuestra computadora, el tipo de computadora con el que vamos a trabajar y también la forma en la que nosotros vamos a realizar el desensamblado de la computadora. Entonces, el día de hoy, pues lo que se tiene planificado es que podamos conocer cuál es este procedimiento de desensamblado de una computadora de escritorio. Yo les decía que en algunos casos pues podemos trabajar también con una computadora portátil. Lo único es que la computadora portátil pues ya tiene un nivel de complejidad un poco más alto para poder aplicar estos procedimientos, pero sí se puede realizar. Muy bien. Para poder llevar nuestro curso a cabo pues estamos trabajando en la plataforma de aulas virtuales. Entonces ahorita voy a ingresar yo acá a aulas virtuales. Recuerden que por ahí a ustedes ya les tienen que aparecer sus 5 cursos. Y ahorita pues estamos trabajando en el curso 49 o 4805. Vamos a ver si lo encontramos por acá, si no lo vamos a tener que buscar manualmente. 4805 o 4905, cualquiera de los dos es el correcto. Vamos a buscar el 4905. Aquí está. Realizar el mantenimiento y soporte básico de equipos de cómputo. Muy bien. Entonces, la semana pasada trabajamos toda esta parte de la computadora personal y los procedimientos de laboratorio seguros. Estamos en la semana del 15 al 21 de noviembre. Hoy estamos... bueno, en este caso sería la semana del 8 al 14 de noviembre. No sé por qué aquí están malas fechas. Hoy estamos 13 de noviembre. No será cuál fue el que entré. Sí, aquí me aparece el 48. Yo necesito el 49. Aquí está. Este sí es. 4905. Y ahora sí, aquí ya nos aparece la semana del 8 al 14 de noviembre. Hoy estamos sábado 13 de noviembre. Y entonces dice en esta sección del curso se comparten los temas a trabajar durante la presente semana. Recuerda, es muy importante revisar cada uno de los contenidos compartidos para poder observar para poder desarrollar las actividades designadas. Observa el siguiente video sobre componentes de una computadora y luego participa en el foro dejando un comentario sobre el funcionamiento de la PC. Entonces, como punto número 1, vamos a ver este video que nos muestra o nos hace referencia a cómo funciona una computadora. Bien, voy a volver a compartirles la pantalla por ahí para que tenga audio. Y ahora sí, vamos a ver el video. ¿Cómo funciona una computadora? Las usas en todos lados, todo el tiempo y en todas sus formas. Por medio de ellas te comunicas, editas videos, escribís, haces cuentas o chateas. Las computadoras son parte de tu vida. ¿Pero alguna vez te preguntaste cómo funciona una computadora? Una computadora es un sistema compuesto por distintos elementos físicos llamados hardware, que se relacionan a través de instrucciones conocidas como software. Estas instrucciones son enviadas por un usuario que interactúa entre hardware y software.
El lenguaje utilizado por las computadoras es el binario, en el que existen solo dos valores o símbolos, el 1 y el 0. Los unos están cargados de energía eléctrica y los ceros descargados. Combinando ceros y unos se puede enviar cualquier tipo de información y sus combinaciones son infinitas. La información circula en forma de pulsos eléctricos a través de diversos soportes como pistas o filamentos de cobre o fibra óptica. A estos medios se los conoce como buses. En el interior, las computadoras usan buses para enviar y recibir información e instrucciones entre sus partes, como la memoria, el microprocesador, el disco duro y todo lo que conectemos, como una impresora, por ejemplo. Una de las partes que tenés que conocer para saber cómo funciona una computadora es su cerebro, conocido como CPU. Su función es ejecutar las aplicaciones y coordinar los diversos dispositivos. Su velocidad de trabajo se mide en megahercios. Este número define cuántas veces en un segundo puede procesar instrucciones. Por ejemplo, 1000 megahercios en un segundo. El procesador requiere un lugar para almacenar los datos. Estos lugares son el disco rígido y la memoria RAM. La memoria RAM, o memoria de acceso aleatorio, es una memoria volátil ya que pierde la información cuando deja de recibir energía. Además de la RAM, existe la memoria ROM. Es de solo lectura y permite la lectura de datos sin poder editarlos o modificarlos. La ROM entonces no depende de la energía. Por todo esto, es que la información que la computadora necesita para funcionar se guarda en el disco rígido o disco duro. Esta unidad de almacenamiento tiene menor velocidad de escritura y lectura, pero preserva todos los datos aunque exista un corte de energía. En el disco rígido todo se almacena en forma de bits, que es la unidad mínima de información utilizada en informática. En este disco se ubican dos elementos muy importantes, el sistema operativo y los programas o software. También se alojan aquí los archivos que guardás. Una función muy importante que tienen las computadoras es la de poder comunicarse entre ellas para intercambiar información. Para esto, utilizan una placa de red. Todas estas partes se relacionan dentro de la computadora por medio de una placa madre. La placa madre es el circuito que permite vincular todos los elementos. Además de los dispositivos internos, a la placa madre también llegan los dispositivos externos, como mouse, teclado o impresora, que utilizás para ingresar y obtener información por medio de los buses. Así, las tarjetas de video, por ejemplo, convierten los bits en imágenes y sonidos. Ahora bien, ¿cómo hace un usuario para conectarse con la computadora y para utilizarla? Esto sucede por medio de algo conocido como interfaz de usuario del sistema operativo. Esta interfaz es justamente lo que te permite interactuar con el sistema del equipo, sus aplicaciones, programas, información y recursos. Desde ahora, cada vez que uses tu computadora, ya sabes lo que pasa en su interior y cómo hace todo lo que le ordenás que haga. Muy bien, y entonces ahí tenemos una breve explicación de cuáles son los componentes de la computadora y cómo interactúan para que ésta pues pueda realizar sus funciones. Como se dieron cuenta, pues hay varios componentes que intervienen en el funcionamiento de nuestra computadora. Lógicamente están interconectados entre sí y si en algún momento uno llegara a faltar o uno deja de funcionar, lógicamente el funcionamiento de la computadora como tal se ve afectado. Y por lo tanto, entonces, nuestra computadora ya no va a funcionar. Muy bien, entonces ahora a continuación nos aparece el foro de comentarios para que ustedes ingresen y dejen un comentario en base a lo que acaban de observar, en base a lo que ya sabían de lo que es la computadora. Vamos a continuar entonces. Para el día de hoy, pues vamos a ver lo que es el armado de una PC y el armado y configuración. Acá nosotros nos vamos a enfocar en el proceso de ensamblado de una computadora. ¿En qué momento se daría este procedimiento o por qué razón nosotros tendríamos que ensamblar una computadora? Cuando, por ejemplo, nosotros compramos por piezas la computadora, entonces ahí es donde nosotros necesitamos ensamblar. Ahora bien, nosotros el día de hoy, de hecho, pues algunos están acá para poder realizar este procedimiento, pero no vamos a hacer el de ensamblado. Vamos a empezar por el desensamblado.
Lógicamente, el desensamblado va a ser el procedimiento inverso a este proceso de ensamblado. Entonces, vamos a ver esta presentación que hace referencia a cómo nosotros vamos a realizar el ensamblado de una computadora. Número 1, vean pues, vamos a empezar con la preparación de equipo y materiales. Para los que vinieron el día de hoy, yo les había solicitado de que pudieran traer un equipo o un CPU y lógicamente sus herramientas para poder trabajar. Hoy pues nos vamos a enfocar específicamente en el desensamblado, desarmar y armar una computadora. Más adelante vamos a ver ya el proceso de mantenimiento, o sea, ya la limpieza de cada uno de los dispositivos. Entonces, bien, dice acá, para realizar un correcto ensamblado, debemos contar con una preparación técnica para la manipulación del equipo de cómputo. Y es lo que ustedes están haciendo en este momento, ¿verdad? Preparándose técnicamente para poder realizar el proceso de ensamblado y desensamblado de una computadora. Ya que si este procedimiento pues no se ha considerado, si no hemos tenido la preparación técnica adecuada, lo más seguro es que nuestro proceso resulte de un modo negativo. Quiere decir que no lo vamos a poder aplicar bien y por lo tanto, pues en lugar de que podamos mantener nuestra computadora en buen estado, la podemos dañar. Entonces, esta preparación técnica incluye todos los procedimientos, medidas de seguridad, procesos de implementación que vimos la semana pasada, de utilizar una pulsera antiestática, de utilizar ropa adecuada y cuestiones como dónde vamos a colocar cada uno de los componentes. Eso incluye esta preparación técnica. También contar con los materiales adecuados para no dañar cada uno de los componentes por los cuales está integrada una computadora. Que de repente no tenemos un desarmador tipo estrella y tratamos de quitar los tornillos con un desarmador plano. Lógicamente puede ser que sea posible realizarlo, pero en algún momento eso podría dañar mi equipo. O podría dañar esos componentes que estamos extrayendo y ya cuando necesitemos colocar nuevamente el tornillo, ya no lo vamos a poder colocar. Entonces, para evitar eso, necesitamos contar con la herramienta adecuada. Muy bien, entonces eso sería lo primero, que ya contemos con nuestro equipo, que ya contemos con la herramienta y si ya tenemos eso, pues entonces ya podemos iniciar nuestro proceso de ensamblado. ¿Qué materiales necesitamos? Por ahí decía que teníamos que preparar los materiales, entonces ahora, ¿qué materiales son los que vamos a necesitar para este procedimiento de ensamblado? Lo que necesitamos son destornilladores, principalmente. Deben ser de varios tamaños y forma, medianos, pequeños, de castigadera y de estrella. Y ahí tenemos una imagen donde está un juego de destornilladores. Entonces, si nosotros contamos con este juego de destornilladores, pues vamos a poder tener la opción de seleccionar el tipo de herramienta adecuada cuando lo necesitemos. Siguiente dice, caja de tornillos. Cuando hablamos acá de una caja de tornillos, en realidad no es que se esté hablando de que tenemos que tener una caja llena de tornillos. En este caso, pues es una caja que vamos a utilizar para poder colocar los tornillos. Vamos a ver qué nos aparece acá por Google. Busquemos caja de tornillos. Ahí está, miren. A estas cajas nos referimos. ¿Miren? Estas que están por acá. Estas cajas, pues lógicamente, van a estar vacías. ¿Para qué las vamos a utilizar nosotros? Nosotros las vamos a utilizar para colocar dentro de ellas cada uno de los tornillos que vamos a ir quitando de nuestra computadora. De esta forma los vamos a organizar y vamos a saber a qué tornillo pertenece o a qué dispositivo pertenece cada tornillo. Y que cuando yo esté realizando el proceso de ensamblado de mi computadora, no me sobren tornillos, ni me hagan falta. ¿Por qué? Porque yo voy a saber dónde van cada uno. En el caso de las computadoras de escritorio, pues no tienen una gran cantidad de tornillos. Pero si, por ejemplo, quisiéramos hacer el procedimiento con una computadora portátil, ahí sí vamos a tener
una gran cantidad de tornillos y de diferentes tamaños. Y entonces clasificarlos nos ayudaría a poder identificar dónde van y que cuando estemos armando, pues no se nos complique este procedimiento. Ahora bien, de repente y no tenemos esto y dejamos todos los tornillos tirados por cualquier lado, puede ser que al final ya no nos alcancen los tornillos o que los tornillos ya no nos calcen donde iban. Porque, por ejemplo, un tornillo grande calzaría muy probablemente en un orificio más pequeño, solo que quedaría muy ajustado. Pero a diferencia de ello, un tornillo pequeño no va a calzar en un orificio más grande. Entonces ahí empezamos a tener los desajustes dentro de nuestro equipo de cómputo cuando lo estamos armando. Entonces por eso es necesario esa caja de tornillos que nos pide por acá. Pinzas y alicates también es necesario. Busquemos aquí cuáles son las pinzas y alicates. Solo que aquí probablemente nos van a parecer grandes, ¿sí? Nosotros necesitamos de los más pequeños. Por acá están las pequeñitas, ¿sí? De estas pinzas, de estos alicates que en algunos momentos nos van a servir para ajustar los cables, ajustar cinchos, pues sería bueno tenerlas también a la mano, dependiendo del equipo con el que vayamos a trabajar. Y nuestra pulsera antiestática, que nos va a garantizar que toda nuestra energía estática, pues va a quedar en algún componente o en el escritorio o la mesa de trabajo. ¿Cómo nos vamos a colocar esta pulsera antiestática? Esta parte redonda nos la vamos a colocar como una pulsera en nuestra muñeca, principalmente en la muñeca con la que trabajamos, que sería la de la mano derecha, o si somos zurdos, en la mano izquierda. Y este gancho que tiene en el extremo inferior, lo vamos a conectar a una parte metálica. ¿A qué parte metálica puede ser? Si nuestro escritorio, nuestra mesa de trabajo tiene una parte metálica, ahí lo conectamos. Ahora, si por ejemplo fuera de madera la mesa, entonces podemos conectar este ganchito al case de la computadora. En alguna parte del case de la computadora podríamos conectar. Entonces, estas serían los materiales que nosotros necesitamos y las herramientas para poder realizar el proceso de desensamblaje. Teniendo esto, entonces ya podemos proceder a los pasos. Paso número 1, contar con un área amplia, limpia, ordenada y adecuada para el ensamblaje. ¿Sí? Tenemos que tener espacio suficiente para poderlo realizar. Tiene que estar limpio, no tiene que haber ningún tipo de sustancia que pueda dañar nuestros equipos, o que de repente vamos a tener comidas, vamos a tener agua y que se pueda derramar y pueda dañar los dispositivos. Eso lo queremos evitar. Entonces tenemos que contar con un área limpia, ordenada y adecuada para el ensamblaje. Paso número 2, colocar el chasis o gabinete en un área segura y amplia. Ese va a ser nuestro paso número 2. Vamos a colocar nuestro gabinete. Recuerden que aquí estamos haciendo un proceso de ensamblaje. Entonces el gabinete cuando lo colocamos está vacío, no tiene nada. Paso número 3, colocar la fuente de poder y asegurarla con sus respectivos tornillos. Vean, este procedimiento que les voy a mostrar acá es un procedimiento genérico. Quiere decir que no porque está ahí, así se va a hacer siempre. Va a depender mucho del tipo de computadora con la que yo trabajo. Esta es una computadora general y el procedimiento va a ser ese. Pero dependiendo de la computadora, aquí dice que el paso número 3 tiene que ser colocar la fuente de poder. Pero de repente, otra computadora necesita que se coloquen otros dispositivos antes para poder colocar la fuente de poder. Entonces eso va a depender mucho de la computadora con la que estemos trabajando. Este es un proceso general. La vamos a asegurar también con sus respectivos tornillos si los tuviera. Hay algunas máquinas que no tienen tornillos, sino que simplemente traen seguros. Entonces vamos quitando los seguros o colocándolos dependiendo del proceso que vamos a realizar. Paso número 4. Armar la motherboard o tarjeta madre con cada uno de los componentes en las ubicaciones respectivas. Aquí como sugerencia nos da de que lo primero que hagamos sea armar nuestra tarjeta madre. ¿Cómo la vamos a armar? Agregándole todos los dispositivos que incluye la tarjeta. En este caso, la memoria RAM y el microprocesador y su sistema de enfriamiento. Lo mismo, este es un proceso general. Puede ser que en algunas computadoras de primero se tenga que colocar la tarjeta madre y después el dispositivo de enfriamiento. Pero eso va a depender del tipo de computadora con el que estemos trabajando. Entonces colocamos la memoria RAM, colocamos el microprocesador y empezamos con el ensamblaje. Paso número 5. Colocar la motherboard y asegurarla con sus respectivos tornillos
dentro del gabinete. Entonces ya cuando ya está armada, vean que aquí ya tiene la memoria RAM, ya tiene el microprocesador y su sistema de enfriamiento, y entonces ya venimos y procedemos a colocarla dentro del gabinete. Luego esta tarjeta madre sí está asegurada. Esta sí, todas las tarjetas traen tornillos. Entonces le tenemos que poner sus respectivos tornillos para poderla asegurar dentro de nuestra computadora. Paso número 6. Colocar una de las tarjetas de expansión necesarias. Cada una de las tarjetas de expansión necesarias. Esto si lo tuvieran, ¿verdad? ¿Dónde van las tarjetas de expansión? Van en estos espacios de acá para que cabal tengan salida al exterior. Que puede ser una tarjeta de red, una tarjeta de video, una tarjeta de audio. Si las tuvieran, pues se colocaría. Paso número 7. Colocar cada uno de los dispositivos internos de almacenamiento. En este caso hablamos específicamente de discos duros. Si tienes discos duros, pues venimos y los colocamos en el área específica para poderlos conectar más adelante. Paso número 8. Colocar y asegurar los dispositivos de comportamiento externo, como por ejemplo la unidad de CD-ROM. Entonces, luego de que ya hemos colocado el disco duro, pues entonces ahora vamos con los dispositivos de comportamiento externo. Quiere decir que son los que tienen salida al exterior. En el caso de la unidad de CD-ROM, que nosotros pues podemos acceder a ella desde la parte de fuera de nuestro case para poder introducir nuestro CD, ¿verdad? Entonces, lo colocamos y lo aseguramos. Aquí nos dice que tenemos que asegurarlo. Quiere decir que en algunos casos le vamos a tener que colocar tornillos o seguros específicos para que esos dispositivos no se muevan. Paso número 9. Realizar la conexión de cada uno de los componentes internos mediante sus respectivos cables de conexión y alimentación. Entonces, ya estando todos los dispositivos conectados o colocados dentro de nuestro case, empezamos a conectar. ¿Qué vamos a conectar? Nuestra fuente de alimentación para cada uno de los componentes. A la tarjeta madre, a la unidad de CD-ROM, al disco duro, a la disquetera, al ventilador y todo lo que necesite energía. Al microprocesador le vamos a conectar los cables de corriente. Luego también vamos a conectar los cables de datos. ¿Quiénes necesitan cables de datos? El disco duro necesita comunicarse con la tarjeta madre, por lo tanto necesita un cable de datos, no solo de alimentación, sino que también de datos. La unidad de CD-ROM también necesita comunicarse con la tarjeta madre, por lo tanto también necesita un cable de datos. La disquetera también lo necesita, entonces también necesitaríamos conectar. Entonces, ya conectando todos los cables, pues ya casi vamos llegando a la finalización del ensamblado. El paso número 10 sería colocar las tapaderas de cada uno de los lados del gabinete para proteger los dispositivos internos. Y hasta ahí tendríamos ensamblado nuestro case. ¿Qué nos tocaría ahora? La prueba de funcionamiento. ¿Cuál es la prueba de funcionamiento? Que yo venga y conecte mi computadora y verificar si enciende o no. Ahora bien, este es el procedimiento de ensamblado. Entonces ahora para desensamblar, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Para desensamblar pues va a ser el procedimiento inverso. Paso número 1, verificar si la computadora funciona. O sea, yo voy a venir, voy a encender mi computadora, voy a realizar las verificaciones respectivas para poder garantizar que está en buen estado, ¿no? Es lo primero que yo hago. Si no está en buen estado, pues por lo menos yo ya sé que mi computadora no está en buen estado. Ahora bien, ya teniéndola revisada, entonces empezamos por quitar las tapaderas de cada uno de los lados del gabinete. Siguiente paso, quitar o desconectar cada uno de los cables. Solo que algo muy importante acá, cuando vamos a hacer este procedimiento, se nos sugiere crear una bitácora, ¿sí? Una bitácora de lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos ponemos a desensamblar y después se nos olvida cómo estaba conectado. ¿Y ahora dónde va este cable? ¿Y ahora dónde va este tornillo? ¿Dónde va conectado el disco duro? ¿Dónde va la memoria RAM? Se nos olvida. Por más que nosotros digamos que tenemos una gran memoria, tendemos a olvidar. Entonces lo ideal es que creemos una bitácora. La bitácora la pueden hacer de dos formas. La pueden hacer tomando anotaciones
y colocando el cable rojo va conectado del disco duro a la tarjeta madre en tal puerto. Esa es una bitácora. Ahora si no, si se quieren evitar el trabajo de estar escribiendo, mi recomendación o lo que yo he recomendado es que le tomen fotos. ¿Sí? Destapan la computadora, le toman fotos claras, fotos precisas de las conexiones, le toman una foto de cómo estaba conectado para que cuando tengan que volverlo a conectar, pues ya solo verifiquen en la foto, ¿verdad? ¿Dónde iba este cable? Ah, va de acá para acá, ¿verdad? Entonces ya saben dónde conectar. ¿Sí? Para que no tengan la dificultad, es que no me recuerdo dónde estaban estos cables y al final no la dejen bien ensamblada. Entonces, para evitar eso, pues vamos a tomarle fotos o a crear nuestra bitácora y luego procedemos a desconectar todo. Desconectamos todo. Siguiente paso sería extraer los dispositivos. Dispositivos de comportamiento externo, los discos duros. Pues procedemos a extraer la tarjeta madre, desarmamos la tarjeta madre si fuera necesario y luego pues vamos a extraer la fuente de alimentación hasta que al final nos quede el case vacío. Ese es el proceso de desensamblar. Y luego pues volverlo a ensamblar. ¿Para qué es necesario que lo desensamblemos o por qué en algún momento vamos a necesitar desensamblar nuestra computadora? Esto lo vamos a hacer principalmente con fines de limpieza, ¿sí? Para poder limpiar cada uno de los componentes internos. Recuerden que su computadora pues va a estar expuesta al ambiente y puede ser que el ambiente sea favorable o desfavorable, que haya mucho polvo, que haya mucha humedad. Entonces, para evitar daños, se sugiere que se le pueda aplicar algún tipo de limpieza, pero no la limpieza común, solo de limpiarlo de forma externa, sino que también de poderlo limpiar de forma interna. Entonces, de esta forma, pues vamos a garantizar que sí estamos realizando un proceso adecuado. Muy bien. Y entonces ese sería el procedimiento de armado de una computadora. Aquí tengo un video donde muestra el proceso de armado de una computadora. Vamos a ver cuánto tarda. Si tarda mucho, se los voy a dejar para que ustedes... Bienvenido al tutorial completo. Bueno, este tarda 14 minutos. Aquí se muestra cómo se puede armar una computadora o qué procesos vamos a involucrar para poderla ensamblar. Vamos a ver este video y luego pues ya vamos a ir procediendo a nuestra práctica como tal. Para que aprendas a montar un PC. En este vídeo no solo vamos a ver todo el proceso paso a paso y explicado de forma súper sencilla, sino que además también te voy a mostrar cómo se configura el sistema operativo para que detecte todos los discos duros que le hemos instalado, así que vamos a ello. Esta es la caja que vamos a utilizar en este tutorial, aunque también te explicaré cómo se hacen algunos pasos en otro tipo de cajas en los que puede variar un poco. Y empezamos. El paso número 1 es atornillar la fuente de alimentación a la caja. La fuente de alimentación viene con muchísimo cableado que al final del montaje lo iremos conectando a todos los sitios donde toca, pero empezamos simplemente situando la fuente de alimentación en la parte inferior trasera, que es donde suelen ir las fuentes de alimentación, y atornillándola a la caja. En el caso de esta caja, la cual es de gama alta, hay un premarco exterior el cual quitamos y por ahí introducimos el cableado y la fuente de alimentación, volvemos a poner el marco y finalmente atornillamos la fuente de alimentación con el marco y la caja en sí, aunque por ejemplo con este tipo de caja mucho más tradicional, simplemente desde el lateral la podemos colocar en su sitio. Previamente hemos puesto todos los cables hacia el otro lateral para que no moleste y por la parte trasera lo cuadramos con los tornillos y lo atornillamos. A continuación nos vamos a centrar en la placa base, también llamada placa madre, y es que sí, el paso número 2 va a ser colocar el procesador en esta placa base. Levantamos esta pestañita y el encaje dentro del cual irá así el procesador, que en mi caso he escogido el Intel i7 8700K, que es de lo mejorcito de esta nueva y octava generación con potencia de sobra, y aunque todos los procesadores parezcan de primeras muy cuadrados, tienen un par de ranuras que hace que solo encajen en la placa base de una única posición, así que tampoco lo vas a poder poner de forma incorrecta, pero bueno, te aseguras de que lo estés poniendo de forma correcta y ahí encajará fácilmente, simplemente se situará dentro. Bajamos el encaje y situamos la pestañita y ya estará el procesador correctamente colocado. El paso número 3 es colocar la RAM en la placa base. Puede que tengas 1, 2, 3 o 4 módulos de RAM, en mi caso tengo 2 módulos de RAM, los cuales van en esta zona de aquí de la placa base. El primer paso es
bajar las dos pestañas laterales para que pueda entrar en el módulo de la RAM, la cual, si os fijáis, tiene una pequeña ranurita en la parte más o menos céntrica, aunque no es céntrica del todo, el cual de nuevo te impide ponerlo de forma incorrecta, así que colocamos el módulo y ejercemos bastante fuerza hacia abajo hasta que escuchamos un clic conforme las pestañas laterales ya han sujetado el módulo de RAM. El paso número 4 es rapidísimo, simplemente cogemos el embellecedor de la placa base que nos vamos a encontrar en su propia caja y lo situamos en la parte trasera de la torre, en este agujero alargado, de forma que las letras queden del derecho una vez ponemos la torre de pie. Paso número 5, y aquí ya vamos a poner en la torre la placa base, que si os fijáis tiene bastantes agujeros a través de los cuales vamos a atornillar, y en la torre van a coincidir con estos salientes a través de los cuales sí vamos a meter los tornillos, así que lo encajamos y poco a poco vamos atornillando hasta que la placa base quede bien sujeta. En el paso número 6 vamos a colocar las unidades de almacenamiento en su sitio, ya sea que tengas una o más de una. En mi caso, mi disco principal va a ser este Samsung 970 Pro, el cual es un SSD de tipo M.2, el cual es de lo más rápido que existe en la actualidad, con velocidades de hasta 3500 megas por segundo, una auténtica brutalidad, y que como es tipo M.2, estos van integrados en placa, así que simplemente introducimos el disco dentro del puerto M.2, lo bajamos por el otro lado y acabamos de atornillar para que quede bien fijado. En este ordenador voy a instalar un disco duro secundario, el cual es un hard drive tradicional de 2 teras, el cual ahora te voy a enseñar cómo se hace en una torre más tradicional. En el caso de esta torre de gama alta, va dentro de una bahía que está en una bandeja, la cual tenemos que desatornillar y sacar. Entonces introducimos aquí dentro el hard drive y lo atornillamos desde los dos laterales y lo volvemos a introducir en la bandejita en su sitio, y ahí volvemos a cerrar, aunque en el caso de, por ejemplo, esta torre que es mucho más tradicional, simplemente tenemos que deslizar el disco duro en la bahía correspondiente y desde los laterales la atornillamos. Si en tu PC vas a instalar un SSD tradicional de 2,5 pulgadas, el primer paso va a ser atornillar este SSD con los 4 tornillos posteriores, ya sea a una bandejita en este caso, que luego se fijaría en la caja, como directamente en algunas torres más modernas se puede fijar directamente a alguna de las paredes internas de la propia caja. De forma adicional, le vamos a instalar a este ordenador una unidad de Intel Optane, concretamente de 32 GB, y que, para los que no lo sepáis, esto no es un disco de almacenamiento al uso, sino que funciona como cacheado para acelerar otros discos duros, y yo lo utilizaré para darle mucha más velocidad al disco duro de 2 teras y que de nuevo viene con formato M.2, así que lo integraremos en la placa al lado del de Samsung de la misma forma, lo colocamos por un extremo, bajamos el otro y acabamos de atornillar. Cuando ya hemos colocado todos los discos de almacenamiento, podemos ir al paso 7, el cual es colocar la tarjeta gráfica dedicada. En el caso de que no tengamos, pues podemos saltarnos perfectamente este paso, y si tenemos, lo que vamos a hacer es coger la gráfica, quitarle los varios plásticos que pueda tener, así como el protector de la conexión inferior. Vamos a ir un momento a la torre, donde retiraremos estos dos tornillos y sus correspondientes rejillas, ya que por ahí va a salir una parte de la gráfica donde podremos conectar, por ejemplo, el conector HDMI, y entonces ya podremos coger la tarjeta gráfica y colocarla en esta ranura de la placa base, que de la misma forma de la RAM, cuando conectamos, que hay que hacer ahí un poco de fuerza, una pestañita pilla la tarjeta gráfica, así que ojo si la queréis quitar, ya que primero tendréis que pulsar esta pestañita para poder levantarla, y finalmente simplemente con los dos tornillos que hemos quitado hace un momento los volvemos a poner para acabar de fijar la tarjeta gráfica. El siguiente paso también es opcional dependiendo de si cuentas con ello o no, y estoy hablando de un sistema de refrigeración del procesador, ya sea mediante un ventilador exclusivo para el procesador o, como es en el caso de este ordenador, refrigeración líquida. Aquí hemos tenido que retirar uno de los ventiladores que venían junto con la caja que está al lado del procesador para introducir aquí, o atornillar mejor dicho, el sistema de refrigeración líquida. Después hemos tenido que aplicar pasta térmica encima del procesador Intel i7, que a posterior hará que la disipación de la temperatura sea mucho mayor, y finalmente desde la parte trasera de la placa base hemos introducido esta especie como de araña que desde el otro lado, con este sistema, la otra parte del sistema de refrigeración, acabamos de atornillar para que quede bien fijado al procesador. Pues androides, llegado a este momento ya lo tenemos todo en su sitio, y lo que queda es sí establecer las conexiones. Vamos a empezar por los cables que salen de la fuente de alimentación, y los dos más importantes son el que va a la placa base, que suele ser de 20 o 24 pines contando los 4 extras, y los del procesador. Empezaremos pues conectando la fuente de alimentación con la placa base, que de primeras tenemos todos los cables en el lateral feo de la caja
caja donde están ahí todos los cables metidos, los tenemos que ir colando hacia el otro lado de la forma más organizada y limpia posible, y ahí ya podemos ir estableciendo. Lo bueno es que la placa base está todo clarísimo, bien escrito a cada conexión, pues qué es lo que se tiene que conectar. Así que empecemos con la conexión grande, que es esta de la placa base, y a continuación podemos conectar directamente el CPU. En este caso necesitaremos los dos, y ya veis que ahí pone CPU, lo conectamos y ya está. La siguiente conexión va a ser entre la fuente de alimentación y la tarjeta gráfica. Las tarjetas gráficas habitualmente tienen para conectar o 6 pines o 6 más 6. Vas a detectar cuál es el cable que va a la tarjeta gráfica, porque tiene también 6 pines, aunque puede tener 2 extras para gráficas como la mía, que en este caso es de 8 más 6. En cualquier caso es muy importante que siempre conectes todos los pines que tu gráfica tenga disponible para que funcione correctamente. Y ahora vamos a utilizar este cable, que es el cable SATA de alimentación, con estas conexiones tan alargadas y finas, para conectar la fuente de alimentación con los discos duros que tengamos instalados. En mi caso únicamente es este, el disco duro secundario, ya que el otro va integrado en placa, pero si tienes también, por ejemplo, algún SSD tradicional de 2,5 pulgadas, también aprovecharías este mismo cable para conectarlo. En el caso de mi torre, esta cuenta con varios ventiladores, los cuales se alimentan precisamente a través de esta misma conexión SATA de alimentación, así que aprovechamos este mismo cable para, pumba, conectarlo también. Y ahora toca conectar estos discos duros que ya les hemos dado electricidad a la placa base mediante este cable, el cable SATA de datos, el cual conectaremos por un lado sí en el disco duro en este caso, y por el otro lado a la placa base en la entrada donde dice SATA 1, y en el caso que tengamos más discos duros a conectar en el SATA 2, y así sucesivamente. Y con esto ya estamos casi al final de todo, y es que no nos podemos olvidar de todos los cables que vienen con la caja. ¿Qué esto de qué es? Pues tenemos botón del power y botón del reset, así como los diferentes USBs 2.0 o 3.0 que siempre están ahí al lado del power en la parte superior, así como el cable H de audio, que hace referencia al típico jack de 3.5 que también tenemos ahí situado. Todas estas conexiones van a ir conectadas sí a la placa base, donde por suerte tenemos muy bien detallado siempre a dónde va cada una de ellas por exactamente el mismo nombre, ya sea USB 3.0, ahí principalmente por el color se puede ver, así como también la entrada H de audio. Todo está perfectamente indicado en la placa base, y simplemente y de la forma más organizada posible para tener los cables sin que tampoco estén doblados en ningún punto, ya los podemos ir directamente conectando a la placa base. Una vez ya están todos los componentes en su sitio y ya hemos realizado correctamente las conexiones, ahora tenemos un par de opciones. Joder, cómo pesa esto. La primera es poner ya las tapas laterales, aunque quizás es más interesante antes que eso comprobar, para no tener que estar poniendo y quitando la tapa, que todo funcione primero correctamente. Enchufamos ya a la corriente, no os olvidéis de que esto esté en el palito, no sé, que luego en plan, mierda, no enciende, no, ahí se tiene que estar en el palito. Y ahora sí ya toca poner esto en marcha, estar atento aquí arriba, ya que ahora mismo no tenemos instalado ningún sistema operativo y creo que la he pillado justo a tiempo. Vale, sí. Para comprobar que ha detectado los componentes tenemos que hacerlo a través de la BIOS. Para los que no sabéis lo que es la BIOS, es como un mini sistema operativo que va relacionado con la placa base. Sin embargo, nos interesa comprobar que lo haya detectado todos los componentes, que la placa base esté en buena conexión con todos los demás componentes. Así que en este caso entramos a Settings y en este caso estará en... Muy bien, vean pues, vamos a dejar el video hasta aquí, porque lo que viene ahora en System Status y efectivamente ya del equipo como tal.
Lo que nos interesaba conocer era el procedimiento de cómo íbamos a realizar el ensamblado. Y ahí pues se describió de forma breve, de forma concisa, en qué iba a consistir nuestro ensamblado. En realidad aquí lo que se está ensamblando pues es una computadora gaming. Por eso es que se tienen muchos dispositivos, se tienen muchas conexiones, pero en realidad las computadoras tradicionales pues no incluyen muchos de esos dispositivos que veíamos por ahí. A continuación pues también tenemos una página que muestra el armado de una computadora para que pues también podamos leer cómo realizar ese procedimiento. Si no nos quedó claro en la parte del video, pues también ahí en la página podemos ir observando cómo poder realizar este procedimiento. Luego aquí tengo un simulador, solo que no sé si en versiones recientes de Windows 10 funcione, pero este simulador es una aplicación que ustedes a la hora de ejecutarla, pues pueden realizar el proceso de ensamblado de forma simulada. Entonces, para los que tienen ahí acceso, descárguenlo y prueben ejecutarlo, a ver si les funciona. La verdad no lo he probado últimamente, entonces no sé si todavía sea compatible con nuestro sistema. Luego de esto tenemos acá el archivo de selección e instalación de componentes de una computadora. ¿Qué es lo que vemos por acá? Nuevamente vamos a ver el proceso de ensamblado. Solo que acá vamos a ver las características de cada uno de los dispositivos. La semana pasada hablábamos de este proceso o de este procedimiento que en sí nos íbamos a basar en qué era lo que necesitábamos. ¿Cómo vamos a reemplazar nuestros dispositivos? Denme un minutito. Solo voy a revisar algo por acá. Sí, ya. ¿Sí les funcionó el simulador? Vamos a ver si me da miedo. Bueno, entonces ahí tenemos estos dispositivos que, como les decía, pues son los que nosotros vamos a decidir cambiar en un momento determinado. ¿Y por cuál lo vamos a reemplazar? Pues dependiendo de cómo nosotros deseemos realizar el reemplazo, pues así lo vamos a ir aplicando. Vamos a probar descargar el simulador y vamos a ver el siguiente video que nos habla acerca del reemplazo de dispositivos. En este caso, en el video anterior vimos cómo ensamblar. Aquí vamos a ver el procedimiento de desensamblado. No vamos a ver todo, pero sí vamos a ver un proceso de cómo desensamblar. Hola amigos, bueno, hoy tenemos algo diferente y es que se me ha estropeado mi ordenador de sobremesa y nada, mirando un poquito
¿Qué es lo que pasa? He llegado a la conclusión de que es la placa madre o la placa base la que está haciendo el burro. Básicamente ya me pasó algo parecido hace un tiempo, y es que se me quemó un slot de la RAM, y tengo dos. Y me dejó de funcionar hasta que averigüé que un slot se estaba quemado y bloqueaba la señal. Entonces se me quemó el otro, creo. Así que nada, vamos a aprovechar y vamos a cambiar la placa base, porque ya los dos RAM están quemados, supongo. Y bueno, ya va siendo hora de cambiar toda la placa. Así que volveremos a tener operativos los dos slots. Y nada, os quería enseñar un poco cómo se debe hacer, ¿no?, este procedimiento. Para empezar, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta a la hora de comprar nuestra placa base una nueva placa base? Pues antes que nada tenemos que tener en cuenta el tamaño de lo que es la placa, ¿no? Porque las hay más pequeñas y las hay más grandes. Esta es una micro, es más pequeña que una convencional, porque esta es fabricada por Medion. En fin, ellos hacen sus propias placas y bueno, en fin, no es de las mejores. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el socket. El socket es la ranura para el procesador, porque los procesadores un poquito más antiguos tienen el socket 1155. Y básicamente los procesadores más nuevos, el socket que tienen es 1150. Por lo tanto, si compramos una placa base que no admite 1155, en fin, me estoy liando, que el procesador y el socket sean el mismo número, 1155 o 1150. Esto se mira aquí, o si no en el manual de vuestro ordenador, o en la garantía, o en la caja del procesador, que coincidan siempre el procesador con el socket de la placa base. Es bastante fácil, pero hay que tenerlo en cuenta, porque si no coinciden ya no se podrán acoplar. Otra cosa que debemos de tener en cuenta es que los slots de la RAM pues admitan la RAM DDR3 o DDR4 cuando esté disponible, si es que vuestra memoria RAM es DDR, en fin. En principio, pues nada más, ¿no? Yo la que he escogido ahora es esta de aquí. Es una Gigabyte. Es bastante baratita. Es una micro también, justo como la que tengo ahora. Esta lleva, a diferencia de la que tengo yo, USB 3.0. Me tendréis que perdonar porque tengo una voz fatal. Es una 1155 de socket, por tanto admite mi procesador. Tiene protección antihumedad, protección electroestática y protección también contra altas temperaturas y también contra fallos de la corriente. ¿Qué más tiene? Pues tiene una cosa positiva, como es la tarjeta gráfica integrada. Como podéis ver, aquí hay una tarjeta gráfica. Pero bueno, esta tarjeta gráfica la compré hace 4 años, cuando me venía con el ordenador. Y ya de por entonces no era top esta tarjeta gráfica. Es de 1,5 GB, creo. Y tranquilamente la tarjeta gráfica integrada en esta placa base podría ser tranquilamente mejor que esta de aquí. Sé que cuesta de creerlo, pero en fin, amigos, es lo que hay. Las tecnologías van muy rápido, y sobre todo las tecnologías gamer van a muerte. En fin, amigos, nada más. No os voy a llenar más la cabeza de cosas. Lo principal y lo básico lo hemos dicho. Antes de desmontarlo, si es que no domináis mucho, lo que vendría bien hacer es
fotos de tal y como están puestas las cosas y los cables, para que cuando lo montemos de nuevo tengáis pues una idea aproximada o idea total, digamos, de cómo van los componentes. Yo ya lo domino bastante, por lo tanto ya voy a desmontarlo sin hacer ninguna foto. Vamos a dejar los componentes aquí. Esto fuera también. Esto fuera. Bueno, voy a seguirlo desmontando y ahora seguimos. Bueno, una vez desmontados todos los cables, vamos a destornillar lo que son los tornillitos para sacar la placa. Vamos poco a poco haciéndolo, con cuidado de no dañar ningún componente. Pero bueno, antes sacaremos el procesador. Como veis, aquí queda un poquito de termopasta. La vamos a limpiar bien y vamos a aplicar una nueva cuando lo vayamos a montar. Y nada, vamos a acabar de desmontar esto de aquí. Bueno, ya está todo destornillado. Procedemos a sacarlo con cuidado. Vale, pues bueno, yo no sabría decir qué es lo que está estropeado seguro al 100% aquí, pero como este slot ya estaba haciendo el burro y este es el único que me funcionaba, pues en fin, deduzco que el otro también se ha quemado porque tienen toda la pinta. Y aparte la señal que me sacaba la pantalla era esta, ¿no? Que lo que fallaba es el slot. Bueno, vamos a abrir nuestro nuevo juguete. Bueno, tenemos un cable SATA aquí que nos viene. Podríamos cambiarlo ya que está. Tenemos la nueva plaquita que también la vamos a cambiar porque será diferente seguramente. Sí, bueno, sí que es diferente, ya lo estoy viendo. La plaquita es la que viene aquí atrás y la vamos a tener que cambiar también porque está la disposición de las entradas USB y los demás es un poquito diferente. Bueno, a ver cómo es. Bastante guapa. Bueno, y como podéis ver, son bastante parecidas. Esta es un poquito, hasta un poquito más pequeña. Pero bueno. Vemos aquí el chip de la tarjeta integrada. Pues ya veis, amigos, más pequeña y con la tarjeta integrada y todo. Y con... En fin, aquí vemos la entrada micro USB. HDMI. Eso quiere decir que la tarjeta gráfica va integrada. Y bueno, todo lo demás yo diría que es igual, ¿no? Así que no tendría que haber más complicación. Así que nada. Ah, por cierto, aquí abajo tenemos el manual y lo que es el driver. Hay que instalarlo después para que todo funcione perfectamente. Y pues ya se medio logró entender el procedimiento de qué es lo que nosotros tenemos que extraer de nuestra computadora cuando necesitemos hacer algún procedimiento de sustitución de algún componente. Lógicamente, para la sustitución habíamos hablado de que íbamos a desensamblar para poder limpiar, pero no solo va a ser para limpiar, también cuando vamos a necesitar realizar sustituciones de componentes, pues también vamos a aplicar estos procedimientos. Bueno, la siguiente actividad que viene es una evaluación sobre componentes de una computadora. Necesito que la realicen también y luego pues nos aparecería el tema armado y configuración de la PC. Por acá pues lo que vamos a tener es una retroalimentación de cómo armar una computadora. Nos vuelve a aparecer cada una de las definiciones para que ustedes las puedan observar. Aquí ya se definen a cabalidad cada uno de los puntos que son necesarios conocer
qué es lo que nosotros necesitamos identificar dentro de nuestros componentes, que yo ya se los expliqué con anterioridad, pero aquí ya aparecen descritos de una forma mucho más precisa. Entonces, pueden consultar por ahí ese material. Ahí será la parte 1, aquí está la parte 2, o sea, la continuación de ese ensamblado, para que al final pues podamos identificar cuáles son los componentes, cómo los podríamos agregar a nuestra computadora y al final tengamos ya armada la computadora para poder hacer las pruebas. Aquí tengo otro video sobre la extracción de una tarjeta madre, una página sobre actualización de la computadora, específicamente de la tarjeta madre, y nuestra siguiente tarea o actividad, que esta es la que les va a quedar a ustedes como tarea para poder trabajar. Y la tarea dice implementar buenas prácticas para el funcionamiento del equipo. Instrucciones. Crea un mapa mental sobre buenas prácticas para el funcionamiento del equipo. Debe enlistar cada uno de los puntos necesarios para garantizar el buen uso y funcionamiento de la computadora. ¿Qué consideran ustedes necesario para que una computadora funcione de forma correcta? Guíese de las medidas de seguridad indicadas para el buen funcionamiento de la computadora, así también de los equipos de protección necesarios y los procedimientos empleados en el uso de la computadora, como por ejemplo, no comer o beber cerca del equipo, suba su actividad en formato PDF identificada con su nombre. Entonces, para este mapa mental, ustedes pueden investigar más información sobre buenas prácticas para el funcionamiento del equipo. ¿Qué necesitamos? Un mapa mental. ¿Qué es un mapa mental? Pues aquí tenemos un ejemplo del mapa mental. El mapa mental ustedes lo pueden hacer a mano, lo pueden hacer en computadora, queda a criterio de ustedes cómo lo quieran trabajar. Y esa entonces sería la actividad que tenemos para trabajar para esta semana, sobre buenas prácticas para el funcionamiento del equipo. Vamos a ver este pequeño video, o vamos a ver cuánto tarda este video. Con Nature's Heart empieza a sentir lo natural. En este video vamos a cambiar la placa madre. Lo primero que hacemos es desconectar todo. En este caso vamos a tener que retirar el disco duro. Luego la desatornillamos, la sacamos y retiramos la chapa de los puertos posteriores. Ahora sacamos el disipador, que en este caso no es el original de los procesadores Intel. Como podemos ver, nuestro procesador es un Pentium Dual Core E2140 Zócalo 775. Tenemos que buscar una placa madre compatible con él. Por ejemplo, la placa madre P5KPL AMSE tiene Zócalo 775. Vamos a entrar a la página del fabricante, en la parte de soporte del CPU, y buscamos nuestro procesador en el listado. Como se ve, es compatible. Ahora insertamos el procesador en la nueva placa madre. Le colocamos grasa siliconada, el disipador y conectamos el cooler. Colocamos la chapa que cubre los puertos posteriores, insertamos la placa madre, la atornillamos y conectamos todos los componentes según el manual del fabricante. Finalmente, debemos encender la computadora y reinstalar el sistema operativo. Windows puede ser. Luego instalamos los drivers de la placa madre y otros componentes. Esto es Lowen Guru, escriban sus comentarios y suscríbanse. Muy bien, y entonces ahí, pues así, en un video bien breve, acabamos de observar este proceso de cómo quitar la tarjeta madre y cómo reemplazarla por una diferente.
Entonces, esto sería lo relevante al armado y configuración de una computadora. Ahorita pues vamos a proceder a realizar ya el procedimiento ya físico para los que están acá. Para los que están en línea voy a compartirles por ahí las imágenes de lo que vamos a trabajar. Y entonces voy a poner en pausa un ratito aquí la reunión. No es necesario que salgan y ahorita vamos a continuar.